Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Consumidores en Acción. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que tiene que ver un poquito con la presentación nuestra, con venir una persona ahí en un supermercado y tiene que ver con eso, con la relación que existe entre el consumidor y el supermercado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está dispuesto todo? ¿Qué debemos saber? Y sobre todo, como siempre hacemos en este programa, estar informados. Como siempre, no estoy sola, me acompaña Valeria Bacaro de la Asociación de Consumidores. ¿Cómo andas, Valeria? Bienvenida. Bien. Muchas gracias, Gise. Bueno, hoy un tema por demás de interesante y que aparte me imagino que más de uno se va a sorprender. La realidad es que sí, ¿no? Porque como bien lo decías, nuestra presentación nos ancla en esa práctica que es de todos los días de ir al supermercado, o no sé si de todos los días, pero de manera frecuente, en el cual los consumidores y las consumidoras acceden a diversos productos, ¿no es cierto? En primer lugar, generalmente uno busca ahí lo que puede poner dentro de una heladera, pero también los productos y los artículos de limpieza. Tenemos muchísimas otras lugares de góndolas donde encontramos variedad de productos, electrodomésticos, bazares. O sea, el supermercado sin dudas es un lugar incluso de paseo para muchos consumidores y consumidoras. La realidad es que nosotros desde la asociación, cuando nos toca dar los talleres o cuando hablamos, por ejemplo, en distintas capacitaciones en escuelas y en centros de jubilados, a donde nos convocan, siempre decimos que para no gastar de más, está bueno hacer una listita y poder llevar adelante la compra que uno definió de manera previa en su casa. Porque cuando uno llega al supermercado hay muchas cosas que lo pueden tentar. Es como un pulpo el supermercado. Exactamente, es como si de repente uno viera en distintos lugares predispuestos invitaciones de productos que en realidad no necesitamos o que incluso están ubicados en lugares estratégicos, pensados para que uno los elija, siendo que es un producto más caro y hasta a veces de menor calidad. Y ni que hablar de las pequeñas tentaciones que ubican cerca de la caja, no solo para los niños, niñas, sino también para algunos adultos, pero sabemos que esto no está hecho de manera natural. Sabemos que esto está muy bien planeado, está diseñado justamente por quienes se dedican a las técnicas de marketing. Así que una vez más hemos invitado a nuestro asesor oficial, ya te diría, Matías Stanley. Parte de Consumidores en Acción. Ya. Exacto, yo creo que es el nuevo quien se suma al equipo en este 2025 para que nos cuente y de alguna manera nos revele esas técnicas de marketing secreta que hace que los consumidores entremos al supermercado a comprar lo que no teníamos pensado comprar. ¿Cómo es? ¿Cómo se establece esta relación y cuáles son esas técnicas, Matías? Y la técnica de circulación. Bien. En un súper va de derecha hacia izquierda. Probablemente cuando vos entras a un supermercado encontrás productos que no pensás ir a consumir, como electrodomésticos o cabeza de góndola de chocolate o en las cajas chocolates, que a lo mejor alguien se puede tentar y consumirlo. Hacia la derecha primero. Vos ingresás por la derecha y vas hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Por ahí están más hacia la izquierda los productos de consumo cotidiano. Todos mantienen estas mismas características. Todos. Es una técnica de disposición de consumo. De disposición de los productos. Claro, para que vos recorras todo el súper. Claro. Está pensado para eso. Claro. Está pensado para que vayamos andando. Es verdad, todo de derecha. Si uno se pone a ver. Sí, yo también, cuando lo decía, lo estaba pensando. Exactamente. Creo que salvo nuestra proveeduría, que después seguramente igual algunas cosas vamos a decir, acá de la Asociación de Prueba de Comercio, donde hay doble ingreso, digamos, y no respetaría. Pero bueno, estamos hablando de un caso especial. Acá estamos hablando de los súper y los hipermercados, que además son núcleos de grandes concentraciones. Claro. Por supuesto. La característica del sector de supermercados en Argentina es que tienen grandes ofertas de géneros de productos, multiplicidad de géneros de productos. Encontramos electrodomésticos, muebles, sobre todo en las grandes cadenas, alimentos, bebidas, artículos de limpieza, etcétera. Yo he visto hasta neumáticos. Neumáticos también. Y camping, por ejemplo, sí, camping, de camping, de jardín. Claro. Sí, exacto. Sí. En el mercado de alimentos y bebidas, las grandes cadenas concentran un alto porcentaje de la venta al consumidor final. Y luego en sus góndolas
pocas empresas llegan a las góndolas. Claro. Ajá. Podemos ver diversidad de marcas, pero pueden pertenecer a una misma empresa. Bueno, la ley de góndola un poco tiene que ver con eso, ¿verdad? Bueno, la ley de góndola se derogó. Claro. Ujú. Entonces, el acceso de los pequeños y medianos y micro empresas a las góndolas de las grandes cadenas de supermercados ya es mucho más dificultoso. No llegan. No llegan, porque antes la ley de góndola, con todos los defectos que tenía, Ujú. exigía que le den un lugar en la góndola a pequeños y microemprendimientos o fábricas en las góndolas de estas grandes cadenas. Hoy no está esa exigencia. Entonces lo que uno encuentra son las grandes marcas Claro. de las empresas líderes del mercado y las marcas propias de los Del supermercado. del supermercado. Ujú. Porque por lo general casi todas la tienen. Casi Las todas grandes tienen, cadenas las tienen grandes marcas cadenas tienen su propias. marca propia. Y por supuesto lo que primero va a ofrecer es lo propio. Ofrece dos alternativas, las grandes marcas líderes Y como alternativa lo que y la las mía. marcas propias generalmente tienen un precio un poquito inferior a la Claro. marca líder. Claro. Pero eso bloquea el acceso a pequeños y medianos Claro. fabricantes locales. Claro, Exacto. claro. Ujú. Va en desmedro de ellos, digamos, en Exacto. definitiva, que se les garantizaba. Yo también te quería preguntar, que estamos viendo ahora, por ejemplo, las góndolas. Solemos decir a los consumidores que no solo vean lo que está a la altura de sus ojos, sino que por arriba y por abajo. ¿Hay ciertas técnicas de disposición en góndolas? De altura. De altura, Claro, vos de lo pagar ojo más? ves, a la altura de los ojos lo que primero ves. Ujú. Claro. Después más en la base inferior puede tener productos más de mayor tamaño, Ujú. por ejemplo. Y he observado también en algunos supermercados, en la parte de abajo, poner justamente los productos que tienen cosas para niños o Claro. dibujitos para que los niños que vayan transitando por ese sector puedan ver Exacto, los porque ellos dibujitos. lo ven. También a la altura de sus Exactamente. ojos, ¿Mm? exactamente. Y después te lo traen así, che, mira acá tengo, Ujú. ¿no? Tal Ahí cual. como que de pequeños ya van Familiarizándose. familiarizándose con lo que ven. Ujú. En ese sentido, a mí me interesa, Matías, poder preguntarte, ¿qué herramientas tenemos nosotros como consumidores para ir al súper y de alguna manera poder sobreponerse a todas estas imposiciones? No digo que vamos a romper las reglas de un súper, pero digo, ¿qué estrategias tenemos que tener? Primero, como dice Valeria, ir con una lista de lo que vas a comprar y después ir observando no solo la altura de los ojos, sino mirar el nivel inferior, el nivel superior, todas las alternativas de marca que disponga y leer bien el etiquetado, la información nutricional Ujú. para un consumo más saludable. Exacto, hace unas emisiones estuvimos hablando con la licenciada en nutrición, con Silvina, que haya estado en nuestros programas, y justamente, nos hablaba de esto, de poder leer los ingredientes, de poder informarse a la hora de ir a comprar. Pero insisto, y como también se lo decía en su momento, digo, no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a esa información. Digo, ahí es donde, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Debería estar el Estado como para, propiciar eso. Exactamente, eso se tiene que regular. Pero la ley de góndola, en vez de mejorarla, se la derogó. Ujú. Que eso permitía acceso a pequeñas y medianas empresas locales y que haya más variedad de marcas y surtido Ujú. para el consumidor. Ujú. Entonces, vos podés ver varias marcas, pero pertenecen a una misma empresa. Ujú. Entonces, se concentra mucho la oferta Claro. y la posibilidad de elección es limitada del consumidor. Exacto. Yo te quería también Y agregar. uno tiene que ir a veces a la gran cadena por Claro. disparidad de precios Claro. que hay con un comercio de Claro. cercanía que tiene dificultades para competir con estas grandes cadenas. Cada vez las asimetrías son mayores. La competencia cada vez es más desventajosa Claro. de un comercio de proximidad, de cercanía con la gran cadena. Ujú. Porque cada vez concentran mayores volúmenes de venta.
Y además yo te quería agregar, ¿no? Que justamente una de las cosas que vemos como práctica, ya no solo en cuanto a los alimentos, sino las promociones que hacen en relación a los medios de pago, ¿no? O esas ofertas que solemos estar acostumbrados de la tercera unidad, de llevando 2 de la misma marca, o la segunda unidad al 70%. Esas técnicas de marketing que de alguna manera propician un consumo mayor. Son engañosas a los fines de querer justamente lograr un mayor número de ventas, y en realidad ese descuento del consumidor es prácticamente ínfimo. ¿A qué voy, no? Porque al final uno termina comprando una bebida más para llevársela al 50% cuando en realidad necesitaba solo una. ¿Cuál es un poco el objetivo? Es que compre volumen, que acopies. Uh-huh. Eso es el objetivo, vender volumen. Los grandes supermercados, la ganancia está en el volumen. En el volumen. Y en el supermercadismo en general. Uh-huh. Los márgenes unitarios no son tan grandes. Entonces, vos necesitas vender mucho volumen para mantener toda la infraestructura de una gran cadena. Claro. Todo el costo de infraestructura, de marketing, Uh-huh. etcétera. Entonces por eso hacen eso, el descuento para que lleven 2 unidades, promover que lleve 2 unidades. Cada consumidor lleva 2 unidades, ya se garantiza exactamente. Bueno, y también un volumen de venta mayor. Con respecto a esto que dice Valeria también, si bien uno celebra estos acuerdos que se hacen con entidades bancarias o con algunas aplicaciones para tener descuentos, sí en muchas oportunidades he observado personas cercanas y demás que a veces no necesitan ir al supermercado o a cargar combustible y van igual porque está la promoción. Uh-huh. Ahí también hay una cuestión decir, bueno, pero necesito este descuento porque es semanal el tope, pero bueno, porque es el martes tengo que ir a cargar nafta, o el martes tengo que ir al súper porque tengo el súper de, bueno. Uh-huh. Entonces digo, ahí también hay una lógica medio de seguir consumiendo y cada vez más y más y más. Exacto. Generar que vuelvas a... Los programas de fidelización tienen que ver con eso. Uh-huh. Vos todos los martes tienen con tal banco, el jueves con otro banco, claro, o con otro medio de pago. Uh-huh. Eso va generando una asociación entre las grandes cadenas y, claro, y el medio de pago. Y estas entidades financieras. Claro. Le pasa lo mismo con jubilados, que a veces tienen descuento los días miércoles. Claro, eso para un segmento determinado. Exacto, de la población. Que yo siempre lo pensé, porque de alguna manera, además de fidelizar, también te genera ese hábito de ir los miércoles. Mañana es miércoles, tenemos que ir al supermercado, pues claro, tenemos el descuento. Después están las tarjetas de los super, los programas de puntos, claro, que te dan puntos por consumir, por las compras, claro, que hagas, y después esos puntos los puedes utilizar en otra compra con algún descuento. En algún descuento. Ahí está la fidelización. Claro. O te elegís algo del catálogo que ellos te dicen, con tantos puntos podés claro, llevar, por ejemplo, una botella de vino, un exacto, producto exactamente. Pero eso es para fidelizar, que vos vuelvas a ir. Y pensaba un poco, eso es quizás una apreciación mía, pero si uno se remonta a lo que eran las grandes cadenas en la década del 90 y pico, 2000, uno iba al supermercado y realmente era una locura de gente. Ahora no estamos en esa misma situación, no solamente por la crisis económica que estamos atravesando en este momento. Vayámonos un poquito más para atrás. La gente también se vuelca a lo de cercanía o a los almacenes, porque ha entrado en esa lógica también, ¿no? Compra en los de cercanía las cosas que necesita para el día, pero las compras semanales las hacen las grandes cadenas, la mayoría. Uh-huh. Las estadísticas muestran que cada vez concentran mayor poder de venta, uh-huh, en alimento y bebida. Alimento y bebidas. Y la disparidad de precios es grande, uh-huh, porque no pueden competir con los precios que acceden las grandes cadenas. Por la cantidad aparte que compran de ese producto. Exactamente. Uh-huh. Matías, y una de las cosas, volviendo a las disposiciones, vos decías entrar por la derecha y salir por la izquierda. Prácticamente también en su mayoría estos supermercados tienen la panadería, los productos lácteos, las carnes, lo fresco, lo que uno quizás adquiere en un lugar, en un negocio de cercanía, en un comercio, al final. ¿Esto es por algo en particular también? Para que vos pases por otros lugares, vos pasás por la roticería a lo mejor. Claro. A lo mejor ves algo y me lo llevo. Claro. Claro, es así.
Aprovechan, digamos, que te uno hacen circule. ver todo. Claro. Más allá que lo compres o no, vos ves todo. Bien. Vos ves todo, claro. Vos ves los electrodomésticos, pasás Claro. por muchos lugares que a lo Exactamente. mejor no tenía previsto pasar. Para eso está pensado, para que vos visualices todos los géneros de productos que tienen, que son Bien. muy diversos. Bien. Claro, y a veces están los productos acomodados de una manera no lógica Ujú. para la compra, Exacto. sino para Para la facilidad de la La compra. circulación, piensan Es la ellos. circulación, claro. Que vos circules por todo el supermercado. Bien. Esa es la lógica de la disposición de los productos. Ujú. Que vos circules por todo el súper. Claro. Que no haya manera de que si buscas en tu lista las bebidas, no pases primero por el bazar, después la saben que roticería. está la verdulería, entonces vas a pasar primero por quizás los chocolates, las galletitas, todo esto que hablábamos en ese programa que vos decís, todo lo ultraprocesado, ¿no es cierto? Y los alimentos, mal llamados alimentos, que la nutricionista nos enseñó que hay que llamarle comestibles. Ujú. ¿Coincidís con esa mirada que en los supermercados no se compran alimentos? Yo no soy un especialista en nutrición, Sí. pero venden comestibles y puede haber alimentos más sanos y otros más comestibles, menos sanos. Ujú. Hay de todo en los grandes supermercados. Bien. Lo que pasa que la información nutricional está muy chiquita y Claro. dificulta que uno mire los ingredientes de cada producto. Bien, muy bien. Que eso es un tema que también debería regular, Ujú. que sea legible el etiquetado. Bien. A diferencia de otros países, quizás, ¿cómo estamos en torno a la información que tiene el consumidor a la hora de ir a comprar? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de los supermercados. ¿Es generalizado a nivel mundial de que no las personas no sepan cómo funciona todo esto? O sea, ¿es global? En Francia hay más regulaciones que acá que en Sudamérica, pero Ujú. eh, Por ejemplo, ¿qué regulación hay que se puede Y- que sea así importante? yo creo que cuidan más el tema de el contenido, los ingredientes. Ujú. Por ejemplo, en las carnes, Sí. la Unión Europea tiene reglas bastante estrictas. Claro. Sobre hasta hacia incluso hasta la forma de cría de la hacienda. Ujú. Claro. Para que vos puedas exportarle carne a la Unión Europea, Tiene tiene que, requisitos más exigentes que otros países. Bien. claro, Exacto. Por ejemplo, el mercado de carne te puedo claro, Ese. decir. claro, Bien. Y Francia tiene reglamentado hasta los desperdicios, Exactamente. claro. que no lo pueden tirar, No. porque son comestibles, que a lo mejor se pueden utilizar. Claro. Entonces lo tienen que donar, no lo pueden tirar. No lo pueden tirar. Hay una Eh, aplicación. Y después, bueno, generalmente los grandes supermercados están en Francia, o en las grandes ciudades de Francia, en París, Lyon, a las afueras de las zonas céntricas. Ujú. Y en las zonas céntricas están más los comercios de proximidad. Bueno, es una manera de cuidarlos, ¿no? Exacto. También. Y después, bueno, a estos comercios se los ayuda con tecnología, se los asiste financieramente para que puedan incorporar tecnología Claro. y tengan mejores condiciones de competitividad Exacto. Claro. respecto a estas grandes cadenas. Ujú. En las últimas semanas salieron noticias en medios nacionales de algunas aplicaciones que justamente daban la posibilidad de adquirir productos cerca del vencimiento, ¿sí? O sea, estos productos lácteos generalmente, o bueno, o de otros rubros, donde uno puede quizás adquirirlo a un menor costo porque están próximos al vencimiento. ¿Esto sucede en las cadenas? Sí. ¿Sí? ¿También? Cuando te ponen alguna Las promoción, ofertas, yo tengo que mirar el vencimiento porque debe estar 3 y días. sí, tenés que mirar el vencimiento. Es Exactamente. otra cosa, tiene que tener Que tienen... cuidado del consumidor. Ujú. Bueno, Cuando hay una oferta también tenés que mirar el vencimiento. exacto, Si exactamente. es cercano o no, lo podés llevar o no después, pero Ujú. tenés que es tu prestar la elección, digamos, pero bueno, vos prestar la tenés que saber atención. que está ahí. Exacto. Falta poco para el vencimiento. Bueno, y quienes se hicieron muy famosos en estas prácticas han sido los supermercados chinos, que siempre se decía que eran justamente más baratos por esta situación. Ellos también tienen toda una política respecto a los hacer supermercados de gran convocatoria. ¿Tienen alguna mirada parecida en tu experiencia? ¿Cómo disponen como Tienen las más grandes cadenas? una, algo una mirada más de supermercado de proximidad, de proximidad. Claro. de Ujú. cercanía, Bien. es distinto.
su estrategia comercial. Bien. Y después, esta relación que hay entre el consumidor y los supermercados, es importante verlo como una experiencia de consumo, que tiene que ser segura, agradable. Bien. No solamente ir a adquirir un producto, uno vive una experiencia de consumo. Bien. Por eso es importante que los supermercados, sea grande, mediano, chico, te ofrezcan un lugar con pasillos amplios, iluminados, limpios, una circulación segura, que no corra riesgo de algún accidente. Vos tenés un accidente y vas a tener una mala experiencia. Claro. Y difícilmente vuelvas Exacto. a ese supermercado, pues a lo mejor dejaron húmedo el piso Claro. y te resbalaste y tenés una mala experiencia por ese tema. Entonces eso es importante, independientemente del tamaño del supermercado, si es un supermercado de proximidad o es una gran cadena. Claro. Claro. Hay algunos supermercados que le prestan atención a Seguro. eso, otros no. No tanto. Esto es importante porque ha habido muchos casos incluso en la justicia de personas consumidoras que sufrieron accidentes transitando por un supermercado que uno no lo considera una actividad riesgosa, Gise, porque no es que nos subimos a una montaña rusa o estamos siendo transportados, simplemente estamos recorriendo, lo que decíamos al principio, un establecimiento comercial. Sin embargo, se ha dado con niños que son transportados ahí en los que nosotros llamamos changuitos, porque estaban en malas condiciones o quizás tenía un peso superior al que podía ser, de que tenía que ser trasladado y no se informaba hasta qué pesaje esa silla puede sostener. Y lo mismo también con los temas de seguridad que impone el supermercado a los fines de no de evitar hurtos, ¿sí?, de las personas que acuden, ¿no? Muchas veces vemos que tienen esas prácticas de poner los casilleros, donde uno tiene que tener quizás la monedita para cerrarlo, o los bolsos que nos hacen dejar nuestras carteras y lo que podamos llegar a transmitir, pero también pasaba que en esas épocas donde no habían estos elementos, digamos, de seguridad, uno transitaba a la caja y le podía sonar una alarma. Sí. Y entonces en esa alarma que sonaba, que podía ser muchas veces algún alimento que no se desactivó oportunamente en la caja, los consumidores padecían lo que nosotros llamamos prácticas abusivas, es decir, una práctica donde los ponían a ese consumidor, a ese comprador del supermercado a sacar todo de la cartera, o muchas veces venían los de seguridad y los retiraban para poder hacer una pesquisa un poquito más profunda, ¿sí?, en las oficinas. Así que esto que señala él también es importante decirlo, ¿no? Sí, totalmente. Si bien hay medidas de seguridad que toman los supermercados, sean chiquitos, grandes o medianos, para que no haya hurtos de mercaderías pequeñas, porque sabemos que los hay, la realidad es que tiene que hacerse con respeto a la dignidad de ese consumidor. Entonces se protege también no solo la seguridad de que no suframos un accidente, sino también de que no nos expongan a prácticas que pueden ser vejatorias, ¿sí?, humillantes, que justamente afectan la honra y la dignidad de cualquier persona. Así que esto es muy importante decirlo, porque a veces uno dice, pero ¿tienen derecho a...? No hay derecho a que lo hagan, ¿sí? Simplemente toman las medidas de seguridad, por eso está el tema de los casilleros y los bolsos, para evitar ese tipo de, pesquisas, como lo podríamos decir, o de revisar a las personas que se hacían unos años atrás, o que algunos todavía lo siguen haciendo. Matías, no sé si ha quedado algún punto, algo que quieras destacar como para ir cerrando. El tema de las marcas propias de los supermercados, eso empezó a tener auge ya en la década del 90 y cada vez tienen más desarrollo las marcas propias de las grandes cadenas de supermercados, pero eso implica responsabilidad para que desarrolla marcas propias, independientemente que le fabrique ese electrodoméstico, o ese alimento, o esa bebida, un fabricante local o un importador o un fabricante del exterior. Ellos deben garantizar cierta calidad de ese producto, porque la gente lo compra porque es la marca del supermercado, porque confía en esa cadena de supermercados. Claro. Si no, no lo compraría. Bien. Y después, si es un bien no consumible, como un electrodoméstico, debe brindarle al consumidor un buen servicio técnico postventa y de garantía. Claro. No puede desentenderse. Bien. Le vendí el producto y después no me ocupo
si tiene alguna falla, algún desperfecto. Claro. Tiene que tener servicios postventa técnico por lo menos en las localidades más importantes de donde esté esa cadena de supermercado. Con todo esto, Matías, que vos nos contás, ¿hay un resguardo legal para aquellas personas que consumimos en el supermercado? O sea, ¿está dentro de nuestros derechos exigir todo esto? Claro, pero la relación es asimétrica entre un consumidor y una gran cadena de supermercado. Exacto. Por eso es importante la función que cumplen los organismos de defensa del consumidor y las organizaciones de usuarios y de consumidores. Pero para que puedan cumplir ese rol necesitan apoyo financiero del Estado y de la comunidad en general. Si no, no pueden cumplir ese rol para reducir esta asimetría. Totalmente. Y los comercios de proximidad, los pequeños y medianos comercios, es interesante que se asocien en redes para poder competir contra estas grandes cadenas. La asociatividad, sin perder la individualidad de la razón social de cada uno de estos comercios, se pueden asociar para hacer compras conjuntas y negociar con los mayoristas o fabricantes en forma conjunta. Y en un punto ser formadores de precios, ¿no? Exacto. Porque estamos poder acceder a precios más competitivos. Claro. Formador no vas a hacer porque... Pero me refiero a, no es lo mismo una cooperativa de personas que se dedican a la alimentación, que se junten y que entre todos, bueno, tengan una cooperativa que se dedique a la alimentación, que ese productor o esa productora sola. Eso del lado de la producción. Yo lo estoy viendo desde el lado del comercio. Desde el lado del comercio pueden unirse distintos comercios, distintos barrios de la ciudad de Rosario y hacer compras conjuntas, unirse en un pool de compra. Claro. Pero cada comercio conserva su individualidad, pero las compras se hace conjunta. Después van a negociar con entidades bancarias en forma conjunta para adherir a descuentos con algunos medios de pago de entidades financieras. Pero lo hacen en forma conjunta. Porque si voy individualmente no me va a dar bolilla el banco. Ahora, si somos 100 comercios de toda una región, ahí sí, porque... Por ejemplo, de Calle Mendoza, de Paseo Pellegrini, Villa Gobernador Galvez, Funes, etcétera. Si no se asocian, no pueden competir con estas grandes cadenas. Lo mismo desde el lado de los fabricantes. Y los productores, Los productores se pueden asociar en cooperativas y industrializar los productos. Pero bueno, el cooperativismo está en dificultades. Sí, totalmente. En estos momentos, y ya viene desde los 90 eso. La destrucción de la asociatividad, del modelo cooperativo viene ya un poco de la década del 90. Sin duda. Que se profundizó eso. Bueno, hoy está en problemas una cooperativa láctea conocida acá de Santa Fe, que nos fue ayudada para rescatarla. Y hace tiempo que está obviamente que está en juego la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba, porque esa láctea es una cooperativa de productores de Santa Fe y Córdoba. Y como bien decía... Y hay empresas multinacionales interesadas en quedarse con esa cuenca lechera. Hay una cuestión de soberanía alimentaria también. Exactamente, estamos hablando de soberanía alimentaria. Traía el tema de la proveeduría, ¿no? Que realmente uno empezó a conocer productos que ahora no son familiares, pero eran productos que decíamos, ¿y esta marca? ¿De dónde viene? Santa Fe, mira. Es de Santa Fe, una cooperativa. Digo, bueno, eso que se lleva a cabo en la Procuraduría de Empleo y Comercio sí se puede, proyectar y colectivizar en otros espacios, ¿no? Porque de esa manera esos productos van llegando a mayor cantidad de personas. Exactamente. Si los pequeños y medianos productores no se asocian y los pequeños y medianos comercios no se asocian, no van a poder subsistir en términos competitivos frente a estas grandes cadenas. Asociatividad existe en países europeos sobre todo. Que se da eso.
y se fomenta también. Claro, desde y el se Estado. fomenta, No, tal obvio. cual, desde el Estado Tiene también. una lógica. Este cooperativismo tuvo auge acá en Santa Fe, en Córdoba, Ujú, Claro. Sí, claro. ya desde los años 1920, Exacto. 1930. Sí, totalmente. Y se fomentó mucho eso, pues sobre todo en esta zona del sur de Santa Fe. Exacto. De Córdoba. Pues vinieron inmigrantes con Sí, Que sí. por ahí ideas socialdemócratas, totalmente, progresistas. Sí. totalmente. Y por eso vemos más cooperativas en estas zonas. Tal cual. Claro, Que claro. fue fomentado también por Yo me quedo un poco con esto. ¿no, Lisandro Matías? Latorre, por Alfredo Claro, Palacios. totalmente. Por eso creo que. Y así hasta hubo un como- supermercado cooperativo, Sí. Sí, el La- Supercop, El Supercop. Obrero. el Supercop obrero, que fue claro. destruido después en el menemismo. Exacto. Ujú. Y en los saqueos del año 89 fueron los principales objetivos Exactamente. No es casual. No. de saquear al Supercop. Ujú, Yo me acuerdo. Hasta había un periodista que ya no vive, pero No había está un en periodista este plano. que indicaba dónde había que ¿Dónde saquear. había- qué bárbaro. Y era los Supercop, Exactamente. porque eran más de origen socialista. Claro. Gise, vos viste cómo cada programa nos deja como en un lugar de llegada y en un punto de partida para otros, ¿no? Totalmente. Y creo que esto que él está marcando y que la verdad que te agradezco, Matías, que transmitas este valor al final del Ujú. programa, que es el valor del asociacionismo, ¿no es cierto? De las asociaciones, tanto de defensa del consumidor, de los sindicatos, de quienes están en una vecinal, de cómo esta salida colectiva o esta fuerza y nuclear todas las voces y todas las representaciones dan cuenta de que es la única salida que tenemos independientemente del gobierno en el que nos encontremos. Por eso justamente la Unión de Usuarios y Consumidores trabaja de codo a codo con la Asociación de Empleados de Comercio, o sea, trabajadores y consumidores Ujú. emparentados, porque justamente parte del movimiento del consumidor nace cuando justamente los trabajadores pudieron generar esa relación de, bueno, finalmente los trabajadores algún día pudimos lograr tener acceso a vacaciones, donde pudimos lograr darnos pequeños lujos, poder comprar un automotor. Bueno, eso justamente da cuenta de lo que nosotros ahora hablamos de la sociedad de consumo. Y son muchísimos los temas, como los que hablamos hoy y en otros programas. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que nosotros dejemos acá no solamente información y educación, sino ideas y de transmitir valores, ¿no? Porque creo que ahí es donde nosotros podemos lograr un cambio. Y en un contexto, Valeria, donde los discursos individualistas están a la orden del día, ¿no? Donde esa mirada de me salvo yo solo, es lo que yo hago. Bueno, esta mirada individual, ¿no? Bueno, hay una contraposición de lo que es cooperativo, de lo que es colectivo, ¿no? Que es otra mirada, sin duda. Exactamente. Bueno, Matías, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Por A venir ustedes aquí por al invitarme programa. y a disposición Y para seguramente no hay dos sin tres. ¿o no, otras Valeria? charlas. Exactamente que sí. Bueno, y para quienes quieran consultar, Eso. asesorarse, nos pueden encontrar aquí en la Asociación de Empleados de Comercio de calle Corrientes 450 en el tercer piso, los días martes y los días jueves de 9 a 15 horas. Y también se pueden comunicar vía telefónica a nuestro número de WhatsApp 3417-547-010, por nuestra página de Facebook, La Unión Rosario, o al mail uniondeusuariosYconsumidores@gmail.com. Excelente, Valeria. Bueno, todos los datos brindados. Agradecerte a vos, a Matías, y también a todos ustedes que una vez más nos acompañaron en esta emisión de Consumidores en Acción, bien digo. Así que nos reencontramos próximamente con otra emisión. Chau, chau. Muchas gracias.